¿Alguna vez te has quedado paralizado frente a una decisión importante, sin saber si es Dios quien te guía o solo tu propio deseo disfrazado de fe? Esa encrucijada donde la lógica dice una cosa, el corazón otra, y todos a tu alrededor opinan diferente. Hoy quiero hablarte de algo que cambiará para siempre la forma en que tomas decisiones. Aprender a discernir la voz de Dios en medio del ruido. Jesús prometió en Juan: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No dijo que sus ovejas adivinarían su voz o la buscarían desesperadamente entre señales confusas. Dijo que la oyen. Eso significa que Dios habla, pero tú necesitas cultivar el oído espiritual para reconocerlo. Este guión no es una fórmula mágica para que Dios te responda lo que quieres escuchar. Es una herramienta de transformación para que camines con Él. No solo consultes con Él cuando estás en apuros. El problema real no es que Dios no hable. El problema es que vivimos en un mundo que nos entrena para decidir rápido, guiarnos por emociones del momento, buscar la aprobación de todos y después preguntarnos por qué terminamos perdidos. La Biblia tiene un camino diferente. Primero intimidad, después dirección, primero dependencia, después claridad. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar juntos. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: con Dios como mi guía, decido con paz y confío en su tiempo perfecto. Que esta declaración sea tu punto de partida hacia una vida donde cada elección refleje intimidad con el Padre, no solo búsqueda de respuestas. Comencemos. Número 1. No busques un mapa perfecto, busca al guía perfecto. Mira, sé que muchas veces quisieras tener un mapa exacto de tu vida, saber hacia dónde ir, cuándo moverte, con quién quedarte, qué camino evitar. Pero Dios no te entregó un plano, te dio algo mucho más grande: su presencia. Él no quiere que camines por vista, sino por fe. No busca que sigas una ruta preestablecida, sino que aprendas a reconocer su voz cada día. Por eso hoy Dios te dice: no busques un mapa perfecto, busca al guía perfecto, porque la dirección divina no es un plan que se consulta de vez en cuando, es una relación que se cultiva cada día. Tal vez sientes la ansiedad de no tener todas las respuestas. Te preguntas: ¿y si me equivoco? ¿Y si elijo mal? Pero el Señor te recuerda lo que dice en el Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Notas cómo no promete darte un mapa, sino su mirada constante? Él no te deja caminar solo ni un paso. Esa promesa es más poderosa que cualquier certeza humana, porque mientras tú miras la niebla, Él ya vio el final del sendero. Jesús mismo lo explicó de una manera hermosa cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Las ovejas no necesitan un mapa, solo la voz del pastor, y tú también puedes aprender a reconocer esa voz. El problema es que muchas veces buscamos a Dios como si fuera un GPS que solo usamos cuando nos perdemos, pero Él quiere ser el compañero de viaje constante. La voz del Espíritu no se impone, susurra en lo profundo cuando hay relación, no solo cuando hay emergencia. Como dice en Juan 16:13, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Eso significa que su guía no viene en descargas instantáneas, sino en procesos relacionales. Más importante que saber qué hacer es saber con quién caminar. Él no te pide que calcules todo, sino que confíes en que, aunque no entiendas el cómo, su presencia basta. Esa ansiedad por querer tener certeza absoluta muchas veces nace de la autosuficiencia, de esa necesidad de tener el control para sentir seguridad. Pero el control no da paz, solo la confianza en el guía lo hace. Cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo, descubres la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez ahora mismo sientes que la niebla cubre tu camino.
Quisieras ver el panorama completo, pero Dios solo ilumina el paso siguiente. Es como el senderista que camina con una linterna en la noche. La luz no muestra todo el bosque, solo lo suficiente para avanzar sin tropezar. Así es la fe, así trabaja Dios. Él te da luz para hoy, no para toda la vida de una vez, porque si vieras todo, ya no necesitarías confiar. Su guía te mantiene dependiente de su voz, no de tus planes. Por eso quiero invitarte a practicar 3 cosas que te ayudarán a reconocer su guía en tus decisiones. Primero, busca su palabra cada día, no como obligación, sino como encuentro. En ella escucharás su tono, su carácter, su forma de hablarte. Segundo, ora con sinceridad, no para imponer tu voluntad, sino para rendirla. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti para alinearte con Él. Y tercero, guarda silencio. Sí, aprende a quedarte quieto sin pedir nada, solo para escuchar. En ese silencio el alma se ordena y el corazón empieza a distinguir la voz del pastor entre el ruido de la vida. Haz esta práctica por 7 días, 15 minutos diarios de silencio y escucha. No busques respuestas inmediatas, busca su presencia. Anota lo que sientas que Él te dice, lo que te inspire, lo que te dé paz. No te preocupes si al principio parece que nada pasa. La fe se ejercita en la constancia. Con el tiempo descubrirás que su voz no siempre viene en palabras. A veces viene en una paz profunda, en una frase que resuena, en una convicción que no puedes explicar. Esa es la voz de tu pastor. Número 2. Entender la voluntad de Dios no es un acertijo, es obediencia cotidiana. A veces creemos que entender la voluntad de Dios es como resolver un acertijo imposible. Queremos señales claras, sueños confirmados, puertas abiertas y hasta letras en el cielo que digan, este es el camino. Pero Dios no te llamó a adivinar su voluntad, sino a obedecerla. No te pidió resolver un misterio, sino caminar en fidelidad. Su voluntad no es un rompecabezas que debes armar pieza por pieza. Es un pacto de amor que ya te fue revelado en gran parte a través de su palabra. El apóstol Pablo escribió en Efesios 5:17, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Te das cuenta? Él no dice descubre, dice entiende. Porque Dios ya mostró su corazón, ya te dio principios claros, valores eternos, mandamientos de amor. Lo que falta muchas veces no es revelación, sino obediencia. No necesitas una nueva palabra profética para saber que debes perdonar, servir, ser íntegro o buscar justicia. Eso ya está dicho. Y cuando obedeces lo claro, el resto empieza a ordenarse solo. Podríamos imaginar la voluntad de Dios como 3 círculos concéntricos. En el centro está su voluntad soberana, la que nadie puede cambiar. Su plan eterno, su propósito que se cumplirá sin importar lo que pase. A su alrededor está la voluntad preceptiva, la que Él nos ha revelado en la Biblia. Ama a tu prójimo, sé santo, perdona, huye de la inmoralidad, haz justicia, ama la misericordia y camina humildemente con tu Dios. Y en el tercer círculo, más amplio, está la voluntad sabia, ese espacio donde tienes libertad de elegir dentro del marco de sus principios. Allí decides qué carrera estudiar, con quién casarte, a qué ciudad ir. Dios no te controla como un robot, te forma como un hijo maduro que aprende a decidir con sabiduría. Cuando entiendes esto, ya no te paralizas esperando señales mágicas. Empiezas a caminar en obediencia cotidiana, porque el Padre no está jugando a esconderte su voluntad, está enseñándote a usarla con madurez. Como un padre que le dice a su hijo, ya te enseñé a amar, a respetar, a trabajar con diligencia, ahora usa lo que aprendiste y confía en que te respaldaré. Así actúa Dios. No dicta cada paso, forma tu carácter para que tomes decisiones que reflejen su corazón.
Tal vez hoy estás frente a una decisión importante y dices, Señor, dime cuál es tu voluntad. Y el Padre responde, ya te la mostré. La pregunta no es qué quiere Dios que hagas, sino si estás dispuesto a obedecer lo que ya sabes. Romanos 12:2 lo expresa con poder. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Ves? No se trata de esperar una señal, sino de dejar que tu mente se renueve hasta que tus decisiones reflejen su verdad. Cuando eliges desde la obediencia, no hay decisión perdida, porque incluso si te equivocas, Dios endereza tus pasos. Pero si decides desde el miedo, terminas paralizado. Por eso el llamado es claro. Obedece lo que sabes, confía en lo que no sabes y camina con paz. Pregúntate siempre, ¿esto contradice algo que Dios ya reveló? Si lo contradice, no es de Él. Si no lo contradice, tienes libertad. Usa esa libertad con sabiduría y oración. No todo lo que brilla es puerta abierta, pero tampoco toda incertidumbre es señal de que debas esperar. La madurez espiritual está en discernir con la palabra en una mano y la paz en el corazón. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Dios quiere que camines con sabiduría, no con miedo. La sabiduría no es tener todas las respuestas, es caminar con principios sólidos. Si lo que haces promueve amor, justicia, humildad y paz, puedes avanzar confiado. Y si te equivocas, no temas. El Espíritu Santo es un excelente corrector de ruta. Por eso te animo hoy a hacer algo práctico. Toma una hoja y traza 2 columnas. En la primera, escribe mandatos claros que ya sé. Ahí anota lo que Dios ya te pidió. Perdonar a quien te hirió, vivir con integridad, buscarle cada día, ser generoso, cuidar tu cuerpo y tus relaciones. En la segunda columna escribe áreas grises donde tengo libertad. Quizá ahí van decisiones sobre trabajo, mudanza, pareja o proyectos. Esta semana, comprométete a obedecer la primera columna sin esperar más señales. Verás cómo la claridad llega en las otras áreas cuando caminas en fidelidad en lo que ya sabes. No te desgastes buscando acertijos divinos. Dios no te esconde su voluntad, te la muestra en lo cotidiano. Él está más interesado en tu corazón obediente que en tus respuestas perfectas. Porque la obediencia de hoy prepara los milagros de mañana. Cada decisión que tomas con Dios, incluso la más pequeña, cambia tu destino. Así que no temas avanzar. Obedece lo claro. Decide con sabiduría en lo gris y confía que si algo no es para ti, Él sabrá redirigirte. Número 3. Si no trae fruto, no es tu camino. Ya entendiste que lo claro se obedece y lo gris se discierne. Ahora escúchame con atención. El indicador más honesto de que vas por el camino correcto no es el impulso del momento, es el fruto que brota con el tiempo. Jesús lo dijo sin rodeos, por sus frutos los conocerán. Y eso es un llamado directo a revisar nuestras decisiones, no por lo que prometen al inicio, sino por lo que producen a mediano plazo. Si una relación, un trabajo o un hábito está haciendo crecer en ti amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, ahí hay huellas del Espíritu. Si por el contrario te deja con división continua, ansiedad crónica, orgullo inflado y un corazón frío hacia Dios y su iglesia, aunque se sienta bien, no es tu camino. Mateo 7:16 te pone un semáforo espiritual delante de los ojos y hoy te pido que lo mires con honestidad. Quiero que imagines 2 plantas. La primera es un árbol con raíces profundas pegado a la corriente. Su tronco es firme y aunque llegue el viento, permanece. La segunda es una maceta bonita con flores vistosas, pero sin raíz. Luce bien 2 semanas y después se marchita. Muchas decisiones lucen como esa maceta. Producen resultados rápidos, aplausos, dopamina,
pero no transforman tu carácter. Jesús nos mostró el patrón verdadero. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Eso es Juan 15:5. El secreto no es empujar más, es permanecer. Una rama cortada puede parecer viva unos días, pero inevitablemente se seca. Sin conexión con la vid, el esfuerzo es estéril, aunque parezca exitoso por fuera. Hoy quiero guiarte por un camino de conversión, 4 movimientos sencillos que reordenan el corazón. Ver. Mira el fruto real de tus últimas decisiones, no lo que esperabas, sino lo que hay. Te hizo más paciente con tu familia, te dio paz para dormir, te volvió más tierno con los débiles, te acercó a la presencia de Dios y a su pueblo. Dolerse. Si al mirar encuentras espinas, enojo fácil, comparación constante, envidia, cansancio que no se alivia en oración, no te justifiques. Llora delante del Padre. El dolor sincero abre espacio para la verdad. Decidir. Ajusta rumbo. Una decisión sin fruto no se arregla con más impulso, se corrige con obediencia. Si esa relación te aleja de Dios, define límites. Si ese trabajo te roba el alma, conversa con Él y con consejeros piadosos para mover piezas. Volver. Regresa a la vid. No es solo cambiar cosas, es volver a la presencia, a la palabra, al silencio, donde el Espíritu reordena los afectos. Volver siempre es el inicio del fruto. Tal vez dices, pero se siente bien, siento química, siento oportunidad. Te digo con todo mi corazón, la emoción no es enemiga, pero no es suficiente. El fruto es carácter transformado a la imagen de Cristo. Número 4. La paz es semáforo, no destino. El fruto te muestra resultados a mediano plazo, pero cuando necesitas decidir hoy, Dios te dejó otro semáforo que nunca falla. La paz interior. No esa paz superficial que depende de que todo salga bien, sino la paz que viene del Espíritu, la que según Colosenses 3:15 gobierna en tu corazón como árbitro. Y ese término no es casualidad. Un árbitro marca cuándo avanzar y cuándo detenerte. Así es la paz, un semáforo espiritual. Cuando hay paz profunda, aunque las circunstancias sean inciertas, la luz está en verde. Pero cuando esa paz se ausenta y sientes una inquietud que no se disipa ni con la oración, ahí hay una luz roja que te está advirtiendo. No avances todavía. Muchos confunden la paz de Dios con comodidad emocional. No es lo mismo. Puedes estar nervioso, sentir mariposas en el estómago, tener temor natural por lo desconocido y aún así tener paz. Porque la paz del Espíritu no elimina el nervio humano, pero ancla tu alma en confianza. Al contrario, hay momentos en que todo parece encajar lógicamente, donde la oportunidad luce perfecta, el plan está detallado y sin embargo hay una alarma silenciosa dentro de ti. No la ignores, esa inquietud que no se apaga con oración, esa sensación de que algo no encaja, es la manera en que el Espíritu te protege antes de tiempo. Dios también habla a través del silencio que no se llena y de la incomodidad que no se explica. Jesús lo mostró claramente en Marcos 45 al 41. Mientras la tormenta azotaba la barca, los discípulos estaban desesperados, pero Jesús dormía. ¿Cómo puede alguien dormir en medio de una tormenta? Solo quien tiene una paz que no depende de la circunstancia, sino de la confianza en el Padre. Esa misma paz está disponible para ti. No siempre calmará la tormenta al instante, pero te permitirá atravesarla sin perder la dirección. La paz no es la meta final del creyente, es la brújula que indica por dónde va Dios. Si la tienes, aunque el camino sea difícil, puedes avanzar. Si no la tienes, aunque el camino parezca lógico, es mejor esperar. Pablo también lo enseñó en Filipenses 4:6 al 7. No se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones a Dios con oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa frase, guardará, significa literalmente vigilará como un soldado. Es decir, la paz de Dios cuida tu mente de la confusión y tu corazón de la ansiedad. Pero esa paz no llega por pensar menos, sino por orar más. Y sobre todo, por agradecer incluso antes de ver la respuesta. La gratitud calma el ruido interno que a veces te impide oír la voz de Dios. Quiero que lo recuerdes como una regla sencilla pero poderosa. Si no hay paz, no hay luz verde. No importa si todos te aplauden, si todo parece avanzar sin obstáculos. Si después de orar sinceramente y poner el asunto en manos de Dios, no hay una paz profunda, espera. No tomes decisiones en la euforia ni en la desesperación. Cuando estás en picos emocionales, sea alegría desbordante, enojo, tristeza o miedo, tu discernimiento se nubla. Por eso te propongo una práctica espiritual muy concreta, la regla de las 24 horas. Si no tienes paz, no decidas. Tómate un día completo para orar, descansar, agradecer y permitir que el Espíritu te hable con la mente despejada. Lo que es de Dios no se pierde por esperar un día más. Lo que no es de Él puede destruirse si avanzas sin su aprobación. Piensa en la paz como un semáforo en medio de la niebla. Estás conduciendo, no ves mucho más adelante, y de pronto aparece una luz. Verde significa puede seguir. Amarilla, espera un momento y evalúa. Roja, detente. Dios no siempre te mostrará el destino completo, pero siempre te mostrará el siguiente color. Y a veces, cuando no ves ninguna luz, es porque quiere que te detengas hasta que vuelva a iluminar el camino. Esa pausa también es dirección. Mira, muchos creyentes dicen, quiero paz, como si fuera el fin del camino. Pero no lo es. La paz no es destino, es señal. Dios no te da paz para que te acomodes, sino para que avances confiando en que su presencia va contigo. Y del mismo modo, cuando te quita la paz, no lo hace para confundirte, sino para protegerte. Aprender a obedecer la paz es una de las mayores muestras de madurez espiritual. Tal vez hoy estás frente a una decisión grande, un cambio de trabajo, una relación, una mudanza, un ministerio nuevo. Todo parece correcto, pero dentro de ti hay algo que no descansa. Escúchame, no fuerces lo que no tiene paz. Espera, ora, pregunta con humildad, Señor, ¿quieres que me mueva o que permanezca? Y si en ese tiempo de silencio la inquietud se transforma en calma profunda, entonces sabrás que el semáforo cambió a verde. Número 5. Cuenta el costo hoy para no llorarlo mañana. Tienes paz y ahora toca algo igual de espiritual, sentarte con Dios a contar el costo. No es frialdad, es obediencia inteligente. Jesús mismo lo dijo en Lucas 14:28. ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para terminarla? Mira, la fe que honra a Dios no es impulso sin cabeza, es confianza que integra razón santificada y oración profunda. Cuando te sientes con el Padre, pones sobre la mesa finanzas, tiempo, salud emocional, impacto en tu familia y en tu comunidad, y preguntas con humildad, Señor, ¿esto es sostenible? ¿O me estás pidiendo un sacrificio santo que, aunque cueste, dará fruto eterno? Contar el costo no contradice la fe, la purifica. Separa la ambición disfrazada de visión de la obediencia real que se aferra a la cruz. Quiero que veas dos escenas bíblicas como dos fotografías que se necesitan mutuamente. En la primera, un constructor con planos en la mano, haciendo números y revisando materiales. Esa es Lucas 14:28 al 32. Prudencia, mayordomía, responsabilidad. En la segunda, Jesús diciendo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí no hay calculadora,
hay entrega radical. El error es oponerlas. El discipulado maduro las abraza en su justo lugar. Hay decisiones que se caen no por falta de fe, sino por falta de mayordomía. Y hay pasos que no damos no por prudencia, sino por miedo camuflado. Por eso, antes de moverte, escúchame con atención. Evalúa el costo y pregúntate si lo que duele es un costo evitable que glorifica el ego o un costo santo que glorifica a Cristo. Tal vez sientes culpa porque al revisar cifras, horarios o límites humanos te pareces poco espiritual. No cargues esa culpa. Jesús te está enseñando a construir con cimientos, no con ilusión. La torre que empieza con euforia y sin presupuesto termina en burla. El ministerio, proyecto o relación que nace deprisa y sin estructura acaba drenando tu alma. La fe no ignora la realidad, la somete a Dios. Y si después de evaluar descubres que no es el momento, eso no es incredulidad, es obediencia a un ritmo sabio. Dios no te está negando el sueño, te está formando para sostenerlo cuando llegue. Ahora, también es verdad que hay costos que parecen pérdida y son, en realidad, inversión eterna. Perdonar cuando te hirieron, renunciar a una ganancia injusta, elegir la verdad, aunque te cierre puertas, permanecer en un lugar difícil porque Dios te plantó allí. Esa clase de costo huele a cruz, y la cruz siempre precede a la resurrección. Lo dijo Jesús con su vida entera. Cuando el Espíritu te pida un sacrificio santo, no lo rebajes a cálculos humanos, obedece. No olvidaré decirte esto. En esos escenarios la paz no significa comodidad, significa convicción firme acompañada de gracia diaria. En lo práctico, siéntate hoy con tu cuaderno delante del Señor. Escribe con honestidad qué implica esa decisión en recursos, energía, horarios, vínculos, descanso y servicio a otros. Luego, coloca a la par la pregunta que todo lo filtra. ¿Esto glorifica a Dios y edifica al prójimo o solo alimenta mi ambición? Si el costo es alto, pero la respuesta es glorifica y edifica, y además la paz persiste en tu interior después de orar, estás frente a un costo santo. Si el costo es alto y la respuesta es me centra en mí, me aísla de comunidad, me roba integridad, detente. Eso es un costo evitable que no viene del Padre. Recuerda Filipenses 4, 6 al 7. Ora con gratitud, deja tu ansiedad en sus manos y permite que su paz haga guardia en tu mente mientras decides. No te apoyes solo en la lógica, pero no desprecies la razón que Dios te dio. La razón, en manos del orgullo, se vuelve racionalismo seco. En manos del Espíritu es herramienta de mayordomía. Presenta números, escucha consejeros piadosos, considera temporadas de tu familia y tu salud. Luego vuelve a la presencia, porque al final el sí o el no nacen del señorío de Cristo, no de la calculadora ni del impulso. Si Él dice espera, la espera es estrategia. Si Él dice avanza, la obediencia es seguridad, aunque no tengas todos los recursos hoy. Él abrirá provisión en el camino si verdaderamente te envió. Y si ya te apresuraste y hoy lloras el costo de una decisión impulsiva, no te quedes en la culpa. Arrepiéntete, pide sabiduría para ordenar consecuencias, busca ayuda, corta lo que tengas que cortar, rehace presupuestos, pide perdón donde haya que pedirlo. Nuestro Dios redime incluso cuando nosotros contamos mal. La gracia no quita responsabilidad, pero convierte el desorden en escuela de carácter. Número 6. Abre solo las puertas que Cristo abre. Contaste el costo, ahora te toca discernir si esa puerta que tienes delante fue abierta por Cristo o estás tú empujándola con tus propias fuerzas. Escúchame, no toda oportunidad que se presenta viene de Dios. Y no todo obstáculo significa que Él te está cerrando el paso. La Biblia dice en Apocalipsis 3:7, estas son palabras del Santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que Él abre, nadie puede cerrar, y lo que Él cierra,
nadie puede abrir. Cuando Dios abre una puerta, puedes encontrar oposición, pero jamás confusión. Cuando Él la cierra, puedes sentir frustración, pero también paz. La diferencia está en el origen. ¿Esa puerta la está moviendo tu ansiedad o la está empujando el Espíritu? Pablo lo entendió así cuando escribió a los Corintios: «Se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque hay muchos adversarios». Primera de Corintios 16:9. Eso rompe la idea de que si fuera de Dios, todo sería fácil. No, hijo de Dios. La oposición no siempre es señal de que estás equivocado. A veces es evidencia de que estás justo donde el enemigo no quiere que estés. Cuando el Señor abre una puerta, lo hace para expandir su propósito, y eso siempre genera resistencia. Pero la diferencia es que en la puerta de Dios hay respaldo, hay fruto y hay paz, aunque haya lucha. En cambio, las puertas que uno fuerza por ansiedad o ego terminan drenando, cansando y vaciando el alma. Pregúntate con sinceridad: ¿estoy empujando esta puerta o Dios la está abriendo mientras yo obedezco? Si te descubres gastando energía excesiva, manipulando circunstancias, presionando a personas o ignorando señales de cansancio espiritual, probablemente no es su puerta. Pero si ves que, mientras caminas en obediencia, Dios mismo alinea tiempos, confirma con su palabra, te rodea de consejo sabio y te da paz en medio de la espera, puedes confiar. Esa es su mano obrando. Las puertas de Cristo no se fuerzan, se reconocen. No se conquistan por astucia, se atraviesan por fe. Otra pregunta clave es: ¿esta puerta me acerca a Cristo o alimenta mi ego, mi miedo o mi codicia? Si el motivo central es ser visto, tener control o probar algo a los demás, esa puerta no proviene del cielo. Pero si lo que sientes es un llamado a servir, a crecer en carácter, a depender más de Dios, probablemente Él te está invitando a avanzar. La puerta de Dios nunca contradice su palabra. Jamás te pedirá sacrificar tu integridad, tu comunión o tu familia por un supuesto éxito. En cambio, la puerta del enemigo siempre promete brillo rápido y descanso falso. Por eso, si algo te aleja del altar para llevarte a un pedestal, huye. No es una puerta divina, es una trampa. Hay algo más que debes entender. A veces Dios cierra puertas buenas para abrir mejores. Pablo quiso predicar en Asia, pero el Espíritu se lo impidió. Luego, en visión, vio a un hombre de Macedonia diciendo: «Pasa y ayúdanos». Esa historia, en Hechos 16, del 6 al 10, nos enseña que no todos los no son castigos. Algunos son redirecciones. Cuando Dios cierra una puerta, no te está quitando un futuro, te está protegiendo de uno equivocado. Lo que hoy duele como pérdida, mañana lo agradecerás como dirección. Te voy a decir algo que puede liberarte. El criterio para discernir puertas de Dios no es la facilidad, es la alineación. ¿Se alinea con la palabra? ¿Confirma el consejo sabio de personas piadosas que te aman y te conocen? ¿Hay paz profunda en tu interior después de orar? ¿Puedes prever fruto que glorifique a Dios y edifique a otros? Si 3 de esas 4 respuestas son sí, avanza con fe. Si la mayoría son no o aún están en duda, espera. Recuerda, lo que proviene del cielo no se pierde por esperar, pero lo que es del ego puede arruinarse por insistir. Tal vez ahora estás frente a una puerta que se ve perfecta. Todo el mundo te dice: es tu oportunidad, pero tu espíritu no descansa. Escúchame con ternura, no ignores esa incomodidad. Esa es la voz del Espíritu deteniéndote. Él sabe lo que tú no ves. Y quizá, en paralelo, hay otra puerta que parece pequeña, menos atractiva, pero cada vez que oras, algo dentro de ti se ilumina con paz. Esa podría ser la puerta que Cristo preparó. Las verdaderas puertas de Dios suelen venir marcadas por humildad, servicio y dependencia, no por orgullo o comodidad.
Haz un ejercicio espiritual esta semana. Haz una lista de las puertas que hoy tienes delante, oportunidades, decisiones, cambios. Por cada una, responde con honestidad. ¿Se alinea con la palabra? ¿Hay consejo sabio que lo confirma? ¿Tengo paz después de orar? ¿El fruto de esa decisión glorifica a Dios y bendice a otros? Si la mayoría de respuestas son afirmativas, camina. Si no, suelta el picaporte. No te desgastes intentando abrir lo que Dios cerró, ni temas perder lo que Él ha determinado abrir en su tiempo perfecto. Número 7. Señales sí, superstición no. Distinguiste ya las puertas de Dios y ahora quiero hablarte con el corazón. Señales sí, superstición no. Porque hay una gran diferencia entre buscar confirmación con humildad y manipular señales para justificar lo que ya decidiste en tu mente. Dios puede usar señales, sí, pero nunca como sustituto de la obediencia, ni como excusa para aplazar lo que ya está claro en su palabra. El Señor no es un adivino celestial al que se le lanzan pruebas para ver si responde según nuestra conveniencia. Él es Padre, y a los hijos que caminan en fe les habla con claridad, no con acertijos mágicos. Piensa en Gedeón. En Jueces 6, 36 al 40, él puso un vellón de lana en el suelo y pidió una señal: que el rocío cayera solo sobre el vellón y no sobre la tierra. Y Dios, en su misericordia, respondió. Pero fíjate bien, Gedeón ya tenía una palabra clara. En Jueces 6:14, Dios ya le había dicho: ve con tu fuerza y salvarás a Israel. La señal no fue para descubrir su voluntad, sino para confirmar lo que ya sabía. Fue una muestra de debilidad humana, no un modelo para repetir cada vez que dudamos. Gedeón pidió la señal por temor, y Dios, con ternura, se la concedió. Pero el plan de Dios no nació del vellón, nació de la obediencia. Muchos hoy hacen lo mismo, pero con una diferencia peligrosa. En lugar de confirmar con humildad, manipulan señales para respaldar decisiones impulsivas. Señor, si mañana veo un auto rojo, es que debo casarme con esta persona. Si me llaman de ese trabajo, es tu voluntad. Pero si esa relación es yugo desigual, o ese trabajo te aleja de tu familia y de tu fe, ¿de verdad crees que un color o una llamada cambiarán lo que ya dice la Escritura? Dios no contradice su palabra para cumplir tus deseos. No confundas fe con juego de suerte espiritual. Jesús mismo nos dio una lección poderosa en Mateo capítulo 4, versos 5 al 7, cuando Satanás lo tentó diciéndole: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Y Jesús respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la diferencia entre confirmar con fe y probar con incredulidad. Confirmar busca asegurarse con humildad, probar busca poner a Dios a prueba. El diablo conoce la Escritura, pero la usa sin obediencia. Dios quiere que la conozcas y la obedezcas, no que la manipules. Por eso quiero darte una brújula espiritual sencilla para no caer en superstición. Primero, la palabra. Pregúntate: ¿qué ya dijo Dios sobre este asunto? Si la Biblia ya habló, no necesitas señal, necesitas obediencia. No hay confirmación que justifique un no de Dios. Segundo, si aún hay espacio para discernir, puedes pedir una señal coherente, algo que confirme sin contradecir la Escritura, pero hazlo con un corazón rendido, dispuesto a aceptar tanto un sí como un no. Tercero, busca confirmación en comunidad. No camines solo. Proverbios dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Si quienes aman a Dios y te aman a ti confirman esa dirección, probablemente no estás solo en tu discernimiento. Cuarto, obedece sin manipular el resultado. Si pediste señal y Dios no respondió como esperabas, no cambies las reglas del juego. Humildad también es aceptar silencio como respuesta.
Tal vez has vivido momentos donde suplicaste una señal porque te sentías confundido, y Dios te habló de formas tan específicas que supiste que era Él. Eso es gracia, no método. Dios puede hacerlo, pero no lo hará siempre, porque quiere madurarte. Las señales son ayuda para los inmaduros. La voz del Espíritu es alimento para los maduros. El Padre no quiere que vivas pendiente de coincidencias, sino de comunión. El cristiano maduro ya no necesita ver vellones mojados, necesita ver corazones rendidos. Y si sientes que Dios está en silencio, no corras a inventar señales. A veces el silencio es su forma de decirte, ya te lo dije. No busques un milagro cuando tienes un mandamiento. La Biblia ya es la brújula que señala al norte eterno. No la reemplaces con supersticiones modernas. La fe no consiste en lanzar pruebas al cielo, sino en creerle al Dios que ya habló. Haz hoy este ejercicio espiritual. Si estás esperando una señal para una decisión importante, primero responde 3 preguntas. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿He buscado consejo sabio de personas temerosas de Dios? ¿Tengo paz o solo ansiedad? Si las 3 respuestas apuntan a la claridad y a la paz, quizá Dios ya te habló y no lo estás escuchando. Pero si aún no hay certeza, ora con humildad y dile, Señor, no quiero manipularte, quiero escucharte. Y luego espera. No le impongas fechas ni condiciones, deja que su voz llegue como Él quiera. Mira, pedir señales no es pecado si lo haces desde la humildad, pero convertir las señales en tu única forma de guía es peligrosa inmadurez. La superstición promete control. La fe verdadera entrega el control. Y el que entrega el control nunca se pierde, porque Dios toma el volante. Número 8. No todo lo urgente es importante. Ya no caes en señales supersticiosas. Ahora toca desactivar esa prisa que te grita, decide ya o lo perderás todo. Escúchame con atención, no todo lo urgente es importante. La sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago 3:17, es ante todo pura, pacífica, amable. No se impone a golpes de reloj ni te empuja a la ansiedad. Dios casi nunca te acelera. Quien apura, confunde y sofoca es el enemigo. La cultura celebra la inmediatez, pero el reino honra el ritmo de gracia. Desde el principio, Dios trabajó 6 días y descansó el 7º. Génesis 2:2-3 lo deja claro. El descanso no es pereza, es parte del diseño divino. Ese descanso también se aplica a tus decisiones. Antes de sellar algo bajo presión, practica un sábado decisional. Detente, respira, ora y vuelve a alinear el corazón. Lo que es de Dios no se pierde por esperar un día más en su presencia. Lo que se pierde por esperar nunca fue tuyo. Tal vez sientes un torbellino dentro, familiares que te exigen responder, jefes que ponen plazos imposibles, ofertas que expiran hoy, emociones que suben y bajan como olas. Quiero decirte con ternura y firmeza, la urgencia que no te deja orar no viene del Padre. Filipenses 4:6-7 te abre una puerta distinta. No se inquieten por nada, más bien presenten sus peticiones a Dios con oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud es el freno de emergencia del alma. Cuando agradeces, el humo de la ansiedad se disipa y puedes ver los semáforos del cielo. La prisa te hace confundir ruido con dirección. La paz te permite ver lo esencial. Mira a Jesús en la casa de Betania. Marta estaba afanada con muchas cosas. María se sentó a los pies del Maestro. Lucas 10:41-42 registra la respuesta de Jesús. Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero una sola es necesaria. No es que el servicio de Marta fuera malo, es que la urgencia la estaba alejando de lo importante, escuchar a Cristo. Así pasa cuando decides solo por presión. Tu decisión nace de la preocupación, no de la palabra. La urgencia falsa suena así:
Responde ya, o te quedas sin nada. La urgencia del cielo suena distinto. Obedece hoy lo que ya sabes. Hay mandatos que sí son inmediatos. Huir de la inmoralidad, reconciliarte, perdonar. Esa es urgencia divina porque protege el corazón. Pero comprar, firmar, mudarte, comprometer tu vocación, eso suele requerir pausa, consejo y paz persistente. Quiero ayudarte a practicar ese sábado decisional. Cuando sientas el empujón del ahora o nunca, detente por 24 a 48 horas. No decidas. Apaga notificaciones, duerme bien, alimenta el alma con la palabra, conversa con 2 o 3 consejeros piadosos que te amen de verdad. Pregunta con honestidad, ¿esta prisa nace de fe o de miedo? ¿De obediencia o de codicia? ¿De la voz del pastor o del ruido de mi ego? Si la ansiedad persiste pese a la oración, es señal de que debes esperar. Si la paz se afianza, aunque haya nervios normales, puedes avanzar con paso humilde. Recuerda lo que ya aprendiste. El fruto y la paz son indicadores confiables, y contar el costo honra a Dios. El tiempo también es un filtro. Lo que es del cielo resiste la prueba del reloj. Sé que algunos sienten culpa por no poder responder de inmediato. Si digo que necesito tiempo, pensarán que soy indeciso. Te digo con todo mi corazón, pedir tiempo para orar no es indecisión, es reverencia. El apóstol invita a pedir sabiduría sin reproche en Santiago 1:5. Esa sabiduría no llega al corazón agitado, necesita el espacio del silencio. Y no te preocupes por las oportunidades perdidas por esperar. A veces Dios permite que una ventana aparente se cierre para revelarte una puerta mejor. Más vale llegar un día después a la voluntad de Dios que 20 años antes a un lugar donde tu alma no podrá sostenerse. Cambiando FOMO por un sinónimo. Identifica también las interrupciones urgentes que sabotean tu discernimiento. El miedo a quedar mal, todo el mundo lo hace, el miedo a quedarte atrás, las comparaciones en redes. Ese miedo a perderse algo espiritual te roba la voz del Padre. Cambia ese guión por las prioridades del reino, reconciliarte hoy con quien debes, cerrar esa puerta al pecado, obedecer el paso que ya conoces. Lo urgente de Dios es lo que limpia el corazón y libera tus manos para lo importante. Y te dejo un ancla. Si no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para decidir. Número 9. Ama al prójimo, la brújula ética de toda elección. Ya venciste la prisa, ahora viene una de las pruebas más silenciosas pero profundas. Asegurarte de que tus decisiones no solo te beneficien a ti, sino que reflejen el corazón de Dios por el prójimo. Porque toda elección, por pequeña que parezca, deja huella en alguien más. Y Dios no evalúa solo el qué de tus decisiones, sino también el a quién afectan. La brújula ética de toda elección en el reino es el amor. Jesús lo resumió todo en 2 mandamientos: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Esa segunda parte, la que a veces tratamos como complemento, es en realidad el termómetro que mide si realmente entendimos la primera. Miqueas 6:8 lo dice con una claridad luminosa. Ya se te ha declarado lo que es bueno: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Esa es la buena noticia. El mismo Dios que te amó cuando estabas caído, ahora te invita a amar al caído que está frente a ti. No es moralismo, es evangelio en acción. Amar al prójimo no es opcional, es el reflejo visible de haber sido amado primero. Cuando decides desde ese amor, tu vida se convierte en mensaje, y esa decisión, aunque te cueste comodidad o ganancia inmediata, siempre cambia tu destino para bien. Hay decisiones que parecen inofensivas, pero revelan de qué lado del reino estamos. Elegir un trabajo que paga más, pero oprime a otros, o uno que paga menos, pero respeta la dignidad de las personas. Dios ve esa balanza, y su mano siempre se inclina hacia la justicia y la misericordia.
porque lo que beneficia al vulnerable se alinea con su corazón. Isaías 58 dice que el ayuno que él acepta no consiste en rituales, sino en soltar las cadenas de injusticia, compartir tu pan con el hambriento, cubrir al desnudo y no esconderte de tu hermano. En otras palabras, si tu oración o tu decisión ignoran al necesitado, algo se ha desviado del propósito divino. Quiero que pienses en la parábola del buen samaritano. En Lucas 10, 25 al 37, Jesús describe a un hombre herido que quedó tirado en el camino. Pasaron un sacerdote y un levita, ambos religiosos, ambos ocupados, ambos convencidos de que tenían cosas más importantes que hacer. Pero fue un samaritano, alguien sin prestigio, quien se detuvo, vendó sus heridas y pagó su hospedaje. Jesús concluye con una frase que corta cualquier excusa. Ve y haz tú lo mismo. Esa es la brújula. La decisión correcta no siempre es la más rápida, la más rentable o la más cómoda. Es la que se detiene por amor, incluso cuando el mundo sigue de largo. Tal vez pienses, pero tengo derecho a buscar mi bien, a cuidar mi futuro. Y sí, lo tienes. Dios no te pide que te descuides, sino que recuerdes que la bendición nunca debe volverse excusa para la indiferencia. Jesús no dijo, ama al prójimo más que a ti mismo, sino como a ti mismo. Es decir, en la misma medida en que procuras tu bienestar, procura el del otro. Porque el amor que solo se mira al espejo no transforma nada, pero el amor que se mira al alrededor cambia historias. Te lo digo con el corazón. Antes de decidir algo importante, hazte esta pregunta. Si la persona más vulnerable afectada por mi decisión estuviera sentada frente a mí, ¿qué elegiría yo? Imagina su rostro. Ese empleado que depende de ti, ese hijo que no tiene voz en las decisiones del hogar, ese vecino anciano, esa persona que no puede devolverte el favor. Si esa imagen te mueve a compasión, el Espíritu Santo ya te está hablando. Porque el amor siempre tiene voz, y su timbre suena igual que el de Cristo cuando dijo, lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. No tomes decisiones en soledad egoísta. Consulta con Dios, pero también escucha al cuerpo de Cristo, porque muchas veces la respuesta divina llega a través del clamor de otro. A veces, ese otro no habla con palabras, sino con su necesidad. La sabiduría de arriba, como dice Santiago 3:17, es pura, pacífica, compasiva, llena de buenos frutos. Esa es la sabiduría que no solo te hace prosperar, sino que también bendice a quienes te rodean. Haz el ejercicio espiritual de la balanza. En un lado coloca mi beneficio, en el otro el bien del prójimo. Luego pregúntate cuál de los dos pesa más en la presencia de Dios. Y si descubres que tus decisiones se han centrado demasiado en ti, no te castigues, solo vuelve al origen. Recuerda que tú también fuiste el prójimo al que Cristo levantó cuando nadie más se detuvo. Esa memoria te volverá sensible, generoso y justo. Las decisiones tomadas desde el amor no siempre son aplaudidas por el mundo, pero siempre son respaldadas por el cielo. Porque cuando eliges justicia sobre comodidad, misericordia sobre indiferencia y humildad sobre orgullo, te pareces más a Jesús. Y eso, al final, es el destino al que todas tus decisiones deben conducirte, parecerte a Él. Número 10. Obedece claro, discierne lo gris. Ya tienes tu brújula ética y ahora llega uno de los principios más liberadores de la vida espiritual. Obedece lo claro y discierne lo gris. Porque la voluntad de Dios no es un acertijo imposible ni una cadena que te ata. Es un camino donde hay señales luminosas y espacios abiertos para caminar con libertad responsable. Hay cosas que Dios ya dejó escritas en piedra, no para limitarte, sino para protegerte. Pero también hay otras en las que te entrega el timón bajo la guía de su espíritu y te dice,
Elige y confía que yo estaré contigo en el camino. Hay áreas de la vida que no requieren oración para decidir si obedecer o no. Simplemente obedécelo hoy. No necesitas una revelación especial para saber que debes perdonar. Jesús ya lo dijo en Mateo capítulo 5, verso 23 al 24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte. No hay que pedir confirmación para amar a tu enemigo, porque Jesús ya enseñó en Lucas 6:35. Amen a sus enemigos, hagan bien y presten sin esperar nada a cambio. Tampoco tienes que preguntar si debes huir de la inmoralidad, porque 1 Corintios 6:18 dice con claridad: huyan de la inmoralidad sexual. Eso no se negocia, se obedece. Lo claro se obedece sin demora, porque lo claro revela el corazón del Padre. Pero hay otras decisiones: qué carrera estudiar, a qué ciudad mudarte, qué proyecto emprender, con quién colaborar, que entran en la zona gris. No porque sean pecaminosas, sino porque no están reguladas por mandatos específicos. Ahí entra el discernimiento, no la parálisis. Dios te dio cerebro, te dio espíritu y te dio comunidad para pensar, orar y decidir en libertad. Él no te controla como un títere, te forma como un hijo maduro. Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los maduros, los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Dios quiere que uses esa madurez espiritual, no que esperes señales para cada paso cotidiano. Imagina que un padre le dice a su hijo: no toques el fuego, no cruces la calle sin mirar. Eso es claro, son límites que salvan la vida. Pero también le dice: puedes elegir qué juguete usar hoy o qué dibujo pintar. Esa es libertad dentro del amor. Así es con Dios. Lo que es claro se obedece con reverencia. Lo que es gris se discierne con sabiduría y paz. Si esperas una palabra profética para decidir qué desayunar o qué ropa ponerte, te convertirás en un esclavo de la duda. Y si usas una supuesta voz de Dios para justificar una mentira o un acto de orgullo, caes en el error de relativizar lo que ya está escrito. Ninguna revelación personal puede anular lo que Dios ya declaró en su palabra. Mira, hay una trampa espiritual muy común: espiritualizar lo gris y relativizar lo claro. Pedimos señales para obedecer lo obvio y desobedecemos lo evidente en nombre de la emoción. Pero el Espíritu Santo no te confunde, te forma. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: sean transformados mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso significa que discernir no es adivinar. Es pensar con una mente rendida a Cristo y una conciencia moldeada por su verdad. Cuando tengas dudas sobre una decisión gris, hazte 3 preguntas. ¿Contradice algún principio claro de la palabra? Si sí, descártala. ¿Puedo tomarla con un corazón puro, buscando glorificar a Dios más que a mí mismo? Si sí, avanza. ¿Siento paz después de orar o siento alarma interior? Si hay paz, camina. Si hay alarma, espera. Esas 3 preguntas son brújula infalible: palabra, propósito, paz. Si las 3 coinciden, avanza sin culpa. Si alguna falta, detente con humildad. Y te lo digo con el corazón: Dios no se ofende cuando usas tu razón santificada. No le temas a decidir cuando has orado, buscado consejo y descansado en su presencia. La mayoría de las decisiones de tu vida no se resuelven por revelación, sino por madurez. La verdadera fe no es pasividad, es caminar confiando en que, si te equivocas, Dios sabrá redirigirte. Él no castiga al hijo que decide con buena intención, lo acompaña y lo enseña mientras camina. Haz el ejercicio práctico. En una hoja divide en 2 columnas. En la primera escribe mandatos claros.
esas cosas que ya sabes que Dios te pide. Perdonar, servir, dejar hábitos que te alejan de Él, reconciliarte con tu familia, cuidar tu cuerpo, actuar con integridad. Comprométete a obedecer esa columna sin pedir más confirmación. En la segunda, escribe áreas grises, decisiones donde hay varias opciones buenas. Ora por ellas, busca consejo sabio, espera paz y decide sin miedo. No dejes que el perfeccionismo paralice tu fe. Lo claro es obediencia, lo gris, confianza. Número 11. La cruz decide por mí. En este punto del camino quiero invitarte a mirar tu corazón con una pregunta sencilla pero cortante como espada. ¿Esta decisión me cuesta el yo o lo alimenta? Si la respuesta es que te niega a ti mismo, tu orgullo, tu derecho a la venganza, tu comodidad egoísta, y exalta a Cristo, entonces estás alineando tu destino con el Evangelio. Jesús lo dijo con claridad en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es un adorno en el pecho ni un símbolo romántico. Es una orientación diaria del corazón que decide morir a la tiranía del yo para que viva Cristo en ti. No es masoquismo, es libertad. Porque cuando el yo se sienta en el trono, el alma se encadena. Cuando la cruz decide, Cristo reina y la vida fluye. Déjame guiarte por un proceso sencillo de metanoia. Pon tu decisión a la luz de la cruz y pregúntate con honestidad brutal, sin excusas. ¿Esto me está haciendo más semejante a Jesús o más parecido al mundo? ¿Me impulsa a servir o a ser servido? ¿Me lleva a perdonar o a cobrar factura? Dolerse. Reconoce cuánto te cuesta soltar. Duele renunciar a tener la razón, a ganar la discusión, a responder con la misma moneda. Ese dolor no es señal de que vas mal. Es prueba de que el yo está perdiendo terreno. Decidir. Toma la cruz. Elige conscientemente aquello que exalta a Cristo, aunque te descuente aplausos humanos. Volver. Regresa a Jesús como centro cada vez que tu ego quiera recuperar el volante. No es una vez y ya, es cada día, porque cada día el yo intenta resucitar. La Escritura te muestra el mapa con ternura y firmeza. Filipenses 2:5-8 te invita a tener la misma mente de Cristo. Se despojó a sí mismo, se humilló. Ese movimiento hacia abajo no es fracaso, es el camino de la exaltación que el Padre otorga. Y Jesús lo explicó con una imagen agraria poderosa. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Juan 12:24. ¿Ves la lógica del reino? Lo que parece muerte al yo es en realidad parto de vida. Perdonar cuando te hirieron quizá no se siente justo humanamente, pero es justicia de la cruz. Renuncias al trono del juez para adorar al Cordero. Negarte a la venganza no te hace ingenuo, te hace libre. Soltar el control no te vuelve débil, te convierte en discípulo que confía. Tal vez hoy tu decisión tiene nombres propios. Un mensaje que quieres enviar para poner en su lugar a esa persona. Una conversación donde podrías lucirte o escuchar. Una oportunidad que te engrandece a ti, pero minimiza a Cristo. Un negocio que promete más dinero al precio de una pequeña mentira. Escúchame con el corazón. La decisión carnal siempre exalta tu reputación, tu comodidad o tu revancha. La decisión cruciforme siempre te cuesta orgullo, pero glorifica a Dios. Y al otro lado de esa negación del yo, hay resurrección. Jesús no te invita a una vida gris. Él prometió vida en abundancia en Juan 10:10. La abundancia del reino no es exceso de ego, es plenitud de Cristo. Quiero que hagas ahora un ejercicio de oración sincera. Trae esa decisión delante del Señor y repite en silencio. ¿Esta elección alimenta mi yo o te exalta a ti? Espera. Deja que el Espíritu te muestre dónde aún peleas por tu corona. Si notas resistencia, no te condenes. Dolerte es parte del proceso.
Dile: Señor, me duele soltar, pero quiero parecerme a ti. Luego elige un gesto concreto de cruz. Perdonar sin añadir un pero, devolver bien por mal, callar un comentario que busca lucirte, restituir algo mal tomado, pedir perdón sin justificarte. Esos actos no te hacen menos, te hacen discípulo. No confundas cruz con sufrimiento que Dios nunca te pidió. La cruz de la que Jesús habla es negación del yo para seguirle, no abrazar abusos ni injusticias que contradicen su palabra. Negarte a ti mismo no implica renunciar a la dignidad que Él te dio, implica renunciar al trono que no te corresponde. La cruz no aplasta tu valor, crucifica tu vanidad, no te roba identidad, te la devuelve en Cristo, y si dices no puedo, esto se siente como morir. Te digo con ternura, sí, es muerte del yo. Pero del otro lado hay resurrección. El grano que muere germina, el perdón que sueltas rompe cadenas en tu alma. La obediencia que te cuesta hoy abre futuro mañana. El reino siempre trabaja con esta paradoja. Entregas para ganar, mueres para vivir, pierdes para encontrar. Cuando la cruz decide por ti, dejas de preguntarte ¿qué me conviene? Y empiezas a preguntarte ¿qué te glorifica? Esa pregunta transforma destinos. Cierra tus ojos y ora. Jesús, pon tu cruz delante de mis ojos. Enséñame a ver dónde busco mi gloria y a elegir tu camino. Hoy me niego a mí mismo, tomo mi cruz y te sigo. Prefiero perder un aplauso y ganar tu sonrisa, soltar un derecho y ganar tu paz. Decide tú por mí cuando mi corazón vacile. Amén. Número 12. Consejo no es eco, es fricción que pule. Después de dejar que la cruz decida por ti, llega otro paso esencial. Permitir que otros te ayuden a ver lo que tú no ves. Porque, aunque tu relación con Dios es personal, las decisiones que transforman tu destino nunca se toman en aislamiento. Necesitas consejeros que no sean ecos de tu opinión, sino espejos que te muestren la verdad con amor. El libro de Proverbios 15:22 dice: Los planes fracasan por falta de consejo, pero se afirman con muchos consejeros. Pero atención, no se trata de cantidad, sino de calidad. No todos los que opinan merecen el peso de un consejo. El verdadero consejero ora antes de hablar, conoce tu historia, se apoya en la palabra y tiene fruto visible en su propia vida. No busca impresionarte, sino formarte. Tal vez estás rodeado de personas que siempre te dicen sí para no incomodarte. Pero el consejo sabio no busca comodidad, busca transformación. El hierro con hierro se afila, dice Proverbios 27:17. Esa fricción produce chispas, pero también filo. Los buenos consejeros son como esa piedra que pule tu carácter, no como el espejo que solo refleja lo que ya quieres ver. Si todos tus mentores o amigos piensan igual que tú, quizá no tienes consejeros, sino coristas de tu ego. Dios, en cambio, pondrá a tu lado personas que te confronten con ternura, que se atrevan a decirte, no, eso no es de Dios. Y aunque duela, esa fricción es santa. Piensa en Natán, aquel profeta que se acercó al rey David después de su pecado con Betsabé. Pudo haber callado, pudo haber temido al poder del rey, pero amó más la verdad que su propia seguridad. Le contó una historia, y cuando David se indignó por la injusticia del personaje, Natán le dijo con firmeza, «Tú eres ese hombre». Ese momento no destruyó a David, lo rescató. Porque el consejo piadoso, aunque duela, no condena, redime. Esa es la diferencia entre juicio y corrección espiritual. El juicio busca hundir, la corrección busca sanar. Si tienes un Natán en tu vida, agradécele a Dios. Y si no lo tienes, pídele uno. Un buen consejero no te habla desde la emoción, sino desde la oración. Ora antes de aconsejar, escucha antes de opinar, y cuando habla, lo hace con la escritura abierta, no con frases vacías. El libro de los Hechos 15 muestra cómo la iglesia primitiva tomaba decisiones difíciles.
Los apóstoles no actuaban por impulso ni por consenso superficial. Se reunían, oraban, examinaban la palabra y decían al final: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esa frase resume lo que significa discernir en comunidad. No se trata de quién grita más fuerte o quién tiene más experiencia, sino de quién se rinde más profundamente a la voz del Espíritu. Mira, te lo digo con todo el corazón. Busca consejeros que no te adulen, sino que te desafíen. Gente que ore por ti en secreto, que te mire a los ojos y te diga la verdad con ternura. Pregúntate, ¿esta persona conoce mi historia o solo opina por apariencia? ¿Se apoya en la Biblia o solo en su experiencia personal? ¿Tiene fruto en su vida o solo palabras bonitas? ¿Ora conmigo antes de darme un consejo? ¿Me desafía con amor o solo me confirma lo que quiero escuchar? Si las respuestas son negativas, no te enojes. Simplemente reconoce que necesitas buscar consejeros nuevos. El consejo sabio no se encuentra en la multitud de voces, sino en la voz que refleja el corazón de Cristo. No temas la fricción santa. Cuando alguien te corrige con amor, no está atacando tu valor, está puliendo tu destino. Esa fricción te prepara para decisiones maduras, porque el carácter se forma en el roce, no en la comodidad. David no habría vuelto al camino de Dios si Natán no lo hubiera confrontado. Pedro no habría sido restaurado si Jesús no le hubiera preguntado 3 veces: ¿me amas? La verdad confronta, pero también abraza. Si la palabra de alguien te hiere pero te lleva a Cristo, esa herida es curativa, no destructiva. Caminar con consejeros piadosos es como ir por el camino de Emaús. En Lucas 24, 2 discípulos confundidos caminaban lejos de Jerusalén, y Jesús se les acercó sin que lo reconocieran. Primero los escuchó, luego les explicó las Escrituras. Después, su corazón ardió dentro de ellos al oír la verdad. Finalmente, lo reconocieron al partir el pan y corrieron a contar a los demás. Así es el consejo que viene de Dios. Comienza con escucha, se confronta con la palabra, enciende el corazón con convicción, revela a Cristo y termina en obediencia. Ese es el modelo que necesitas en tus relaciones espirituales. Número 13. Tu emoción es termómetro, no termostato. Tus emociones no son tus enemigas. Dios las creó para que te digan algo real de lo que pasa dentro y alrededor de ti. Pero escúchame, la emoción es termómetro, no termostato. Mide la temperatura del alma, indica si hay paz o fiebre, pero no debe controlar el ambiente de tu decisión. La Escritura te lo encarga con ternura y firmeza. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es Proverbios 4:23. Guardar no es reprimir, es custodiar para que no seas secuestrado por un pico de euforia, ira, tristeza o ansiedad. Y mientras custodia tu corazón, deja que gobierne en ti la paz de Cristo, como dice Colosenses 3:15. La paz es quien ajusta el termostato. La emoción solo te avisa cómo estás. Mira a Jesús y aprende su ritmo emocional. Él no fue un robot, lloró ante la tumba de su amigo. Eso es Juan 11:35. Se indignó ante la injusticia del templo, lo ves en Juan 2:15. En Getsemaní, su alma estuvo angustiada hasta el punto de sudar como gotas de sangre. Lucas 22:44. Jesús sintió todo eso y aún así no decidió desde el pico emocional. Se retiró a orar y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Qué significa? Emoción honesta, decisión desde obediencia y paz. Ese es tu modelo. Te propongo un micro hábito santo para cuando la emoción suba como marea. Si sientes picos, paras. Si tu corazón está en euforia, esto es perfecto, no puede fallar. Si estás ardiendo en ira, nunca más, ahora verán. Si te ahoga la tristeza, todo está perdido, o la ansiedad,
tengo que resolver ya. Entonces, aplica un sábado emocional. 24 horas mínimo sin decidir. Lo haces por amor a Dios y por respeto a tu propio corazón. Filipenses 4, 6 al 7 te da la receta. Presenta tus peticiones con oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. La gratitud baja la fiebre interior. No niega el problema, apaga el incendio del miedo. Cuando agradeces, vuelves a ver. Durante ese sábado emocional, nombra lo que sientes sin juzgarte. Señor, ahora mismo siento ira, siento envidia, siento ilusión desbordada. Poner nombre desactiva el dominio de lo que te toma por sorpresa. Luego, ora. Recibo esta emoción como señal, pero te entrego la decisión. Respira, camina, habla con un consejero piadoso, duerme bien. El descanso es espiritual. Dios bendijo el descanso desde Génesis, y cuando el cuerpo se aquieta, el alma escucha mejor. Al día siguiente, vuelve a la pregunta: ¿hay paz gobernando o sigo bajo secuestro emocional? Si hay paz profunda, aunque queden nervios normales por la novedad, puedes avanzar despacio. Si la alarma persiste, espera. No estás perdiendo tiempo, estás ganando claridad. Quiero que sepas que sentir no te hace débil, te hace humano a imagen de un Dios que compadece. El problema no es sentir mucho, es decidir desde el pico. La emoción es buena si te mueve a examinar. Es peligrosa cuando te arrastra a reaccionar. Por eso la palabra dice: guarda tu corazón, y también que la paz gobierne. Termómetro y termostato. Uno informa, el otro dirige. Este equilibrio te sacará de muchos laberintos donde antes te perdías por responder de inmediato a lo que dolía o deslumbraba. Tal vez hoy estás a punto de enviar ese mensaje que nace de la herida, firmar esa decisión impulsado por la euforia, cortar un vínculo bajo el nudo de la ansiedad. Te digo con todo mi corazón: pausa. Si esperas 24 horas, no perderás la voluntad de Dios. Lo que es del Señor no se escapa porque le regales un día a la oración. Lo que se esfuma por esperar un poco nunca fue tuyo. Y si alguien te presiona con "o decides ahora o nada", recuerda, el que empuja así rara vez habla en nombre del Padre. El ritmo de Dios no atropella, guía. Practica hoy mismo. Toma tu cuaderno y escribe: lo que siento ahora es... Pon 5 cosas por las que puedes agradecer en medio de esto. Haz una caminata breve, sin auriculares, solo respirando delante de Dios. Duerme. Mañana, con mente despejada, vuelve a evaluar con la palabra abierta. Si al leerla te confronta a perdonar, a esperar, a hablar con verdad en amor, obedece. Si te confirma ajustar el rumbo, hazlo. Recuerda, decidir desde paz no es pasividad, es fuerza bajo control. Este camino de regulación emocional no se trata de apagar tu sensibilidad, sino de entrenar tu madurez. El Espíritu Santo no anula tus emociones, las ordena. Y cuando tu emoción queda en su lugar de termómetro y la paz de Cristo toma el mando del termostato, cada decisión que tomes con Dios no solo cambiará tu destino, lo enderezará hacia la vida abundante que Jesús prometió. Número 14. Cuando Dios cierra una puerta, te forma para la siguiente. Hay momentos en que haces todo lo correcto, oras, confías, avanzas, y aún así la puerta no se abre. Golpeas, esperas, insistes, y el silencio parece ser la única respuesta. Es en esos momentos cuando el enemigo susurra: Dios se olvidó de ti. Pero no, escúchame bien. Cuando Dios cierra una puerta, no te está castigando, te está formando. El todavía no de Dios nunca es un nunca. Es una invitación a madurar, a ser preparado para la siguiente puerta que sí abrirá. Lo que ahora sientes como demora, en realidad es un taller invisible donde tu carácter está siendo cincelado a la medida de la promesa. David fue ungido rey cuando aún era un muchacho cuidando ovejas, pero pasaron años antes de sentarse en el trono.
Entre la unción y la corona hubo cuevas, persecuciones y lágrimas. En esos años aprendió algo que no se enseña en los palacios. Aprendió a esperar el tiempo de Dios sin adelantarse. ¿Por qué? Porque el Señor no solo quería darle el trono, quería formar en él el corazón de un rey conforme al suyo. Y eso no se logra con atajos. Así es tu proceso también. La puerta puede estar cerrada hoy, pero mientras esperas, Dios está forjando dentro de ti la paciencia, la humildad, la fe y la obediencia que necesitarás cuando se abra la siguiente. El Salmo 27:14 dice: Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Esperar no es pasividad, es entrenamiento. Es el gimnasio del alma donde se fortalecen los músculos invisibles de la confianza. La espera duele, sí, pero también te purifica. Te enseña a soltar la necesidad de controlar, a vivir desde la fe, no desde la urgencia. Dios usa la espera como un cirujano usa el bisturí. Corta lo que te enferma para que puedas sanar y sostener la bendición que viene. Hay puertas que Dios cierra porque aún no tienes la fuerza para cruzarlas. Si las abriera antes de tiempo, la bendición te aplastaría. Israel quiso entrar en Canaán antes del tiempo señalado y fue derrotado. No porque la promesa hubiera fallado, sino porque la madurez todavía no estaba lista. Así también hay promesas que Dios no cancela, solo pospone. No es no, es todavía no. Y ese todavía no es misericordia, no castigo. Él no quiere que obtengas algo a costa de perder tu alma. Prefiere hacerte esperar si con eso te mantiene íntegro. Tal vez hoy estás mirando una puerta cerrada y sientes frustración. Quizá era un trabajo que deseabas, una relación que terminó, un proyecto que no prosperó y duele. Dios no ignora ese dolor. Él no te dice, no llores, sino, quédate aquí conmigo mientras transformo tu llanto en sabiduría. Pregúntate, ¿qué está formando Dios en mí durante esta espera? Tal vez paciencia, tal vez templanza, tal vez confianza. Lo que hoy estás aprendiendo en la oscuridad será lo que sostendrá la luz que vendrá. No hay espera estéril cuando estás en las manos del Padre. Hay un principio del reino que debes grabar en el alma. Ya y todavía no. Ya fuiste bendecido en Cristo. Ya eres hijo amado, salvo, redimido, pero todavía no ves la plenitud de todo lo que Él prometió. Ya estás en proceso, todavía no en plenitud. Y en esa tensión vive la fe. Aprendes a caminar con gratitud por lo que ya tienes, mientras confías por lo que aún no llega. Porque la espera no te resta valor. Te prepara para una versión más profunda de la bendición. Imagina una semilla bajo tierra. No se ve, no brilla, no florece. Desde fuera parece muerta, pero ahí, en lo oculto, las raíces crecen, se extienden, se fortalecen. Cuando llega la primavera, esa semilla brota con vida porque el invierno fue necesario para preparar su raíz. Así trabaja Dios contigo. Mientras tú ves silencio, Él está trabajando en lo invisible. Cuando Él cierra una puerta, abre un taller dentro de ti. El Salmo 37:7 te aconseja, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No corras a forzar lo que Él todavía no abrió. Guarda silencio. En ese silencio, Él talla tu carácter. Incluso Jesús esperó. Antes de enviarlo, el Padre lo sostuvo 30 años en anonimato para 3 años de ministerio. Y antes de Pentecostés, en Hechos 1:4, Jesús ordenó a los discípulos, esperen la promesa del Padre. La gloria vino después de la espera obediente. Quiero invitarte a hacer algo práctico. Toma una hoja y escribe esas puertas cerradas que hoy duelen. Al lado de cada una escribe, Señor, ¿qué estás formando en mí a través de esto? Quizá verás palabras como paciencia, dependencia, madurez, humildad. Luego ora, Señor, no quiero solo la puerta abierta, quiero el corazón correcto cuando se abra. Esa oración cambia todo, porque enfoca tu fe en el propósito, no en el resultado.
Número 15. Libertad responsable. Decide y confía. Has orado, has buscado consejo, has esperado hasta que la paz gobernara tu corazón y has evaluado el costo con honestidad delante de Dios. Ahora llega el momento que a muchos más nos cuesta: decidir. No desde la prisa, sino desde la libertad responsable que Cristo te regaló. La palabra dice que camines por el Espíritu, y cuando caminas por el Espíritu, no quedas atrapado en el legalismo ni te entregas al capricho de la carne. Eso es Gálatas 5:16 al 18. ¿Lo ves? No eres un rehén de la duda eterna ni un esclavo de impulsos. Eres hijo, guiado por el Espíritu, autorizado a dar un paso. Piensa en Pedro aquella noche de viento y olas. Mientras todos se aferraban a la barca, él se atrevió a pedir: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús dijo: «Ven». Pedro puso un pie fuera, luego el otro y caminó. Cuando dudó, empezó a hundirse, y cuando se hundió, Jesús lo sostuvo. Eso es Mateo 14:28 al 31. Escúchame con atención. Mejor equivocarte caminando hacia Jesús, quien siempre extiende la mano, que acertar quedándote inmóvil lejos de Él. La fe no te exige perfección, te pide obediencia. No te juzgues por temblar. Agradece que, aunque tiemblas, avanzas. Tal vez te repites: ¿y si me equivoco? Dios ya te respondió con ternura en Santiago 1:5. Si te falta sabiduría, pídela y Él la dará sin reproche. Pídela sí, pero después de pedir, decide con lo que tienes. La parálisis por análisis suena prudente, pero muchas veces es incredulidad disfrazada. Recuerda que el Señor guía a los que caminan. La columna de nube se movía y el pueblo se movía. El mapa se revelaba paso a paso, no desde la comodidad de una silla. Tu destino en Cristo no se escribe con borrador de miedo, sino con tinta de fe. Quiero que respires hondo y vuelvas a mirar el proceso que recorriste. Consultaste la Escritura, te rodeaste de consejeros que aman la verdad, mediste el fruto y la paz, contaste el costo y te sometiste a la cruz. Si todo eso ya está, entonces la libertad no es una tentación, es un regalo bajo señorío. Atrévete a elegir. La libertad responsable no te aparta del pastor, te obliga a mantenerte atento a su voz. Si en el camino descubres que la ruta elegida no era la mejor, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es Romanos 8:1. Él corrige a los hijos, no los descarta, redirige, no destruye. Mira con cariño esa decisión específica que tienes delante. Dale nombre, ponle rostro, dile al Señor: con todo lo que sé hoy, elijo esto para tu gloria, y suelta el resultado. Si es la puerta que Él abrió, verás su respaldo. Si no, su mano te redirigirá con paz. No fuerces, pero tampoco frenes. La fe madura se parece a remar con viento del Espíritu. Tú pones el remo, Dios sopla. Hay esfuerzo, sí, pero no hay desgaste sin propósito. Permíteme hablarle a tu miedo. No eres tu error pasado, no eres tu indecisión de ayer. Eres hijo amado, amado antes de acertar y de fallar. Si tropezaste, Él te enseñará a caminar más firme. Si dudas en medio del paso, su mano está más cerca que la ola. La libertad responsable es una escuela, y el maestro camina contigo. Deja de esperar que todas las variables se alineen como quieres. Ninguna vida fructífera nació en un laboratorio de certezas. El fruto nace en el campo, con tierra real, clima cambiante y un agricultor experto que cuida tu crecimiento. Ahora quiero orar contigo de corazón a corazón. Padre, gracias por el proceso que hemos recorrido. Hoy renuncio a la parálisis por miedo y escojo caminar por el Espíritu. Te pido sabiduría fresca y con la luz que me has dado, decido. Entrego a tus manos el resultado. Si me desvío, corrígeme con amor. Si acierto, guarda mi corazón de orgullo. Jesús, como Pedro, pongo un pie fuera de la barca y camino hacia tu voz. Espíritu Santo, sostén mi mano y gobierna mi paz. Amén. Levántate con valentía serena.
Escribe tu compromiso. Decido, y aquí pones la acción concreta, confiando en que Dios me respalda y me redirige si es necesario. Y haz algo hoy, aunque pequeño, que encarne esa decisión. Un mensaje enviado, una llamada, una solicitud, un paso hacia la reconciliación, un primer ladrillo del proyecto. No esperes a sentirte listo. La obediencia te prepara en el camino. Este es el cierre natural de todo lo que aprendiste. La guía de Dios no te infantiliza, te madura. Caminas con libertad bajo su señorío, decides con paz y confías en que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y mientras das el paso, escucha de nuevo la voz que calma el mar. Ven, entre la barca y las olas, ahí donde la fe se vuelve historia, descubrirás que cada decisión tomada con Dios ha estado moldeando, paso a paso, el destino para el que fuiste creado. Llegamos al final de este recorrido, pero en realidad es solo el principio de algo mucho más profundo, una vida decidida con Dios, no solo para Dios. Si hay algo que quiero que te lleves hoy, es esto. No necesitas un mapa perfecto, necesitas al guía perfecto. Dios no te prometió que siempre verías claro el camino completo, pero sí prometió que nunca caminarías solo. Pero todo esto colapsa en una sola verdad. Dios te ama tanto que no solo te dice qué hacer, quiere transformar quién eres en el proceso. Cada decisión es una oportunidad de morir al yo y vivir para Cristo. Cada espera es formación. Cada error caminando con Él se convierte en aprendizaje, no en condena. Porque el que ora se ahorra lágrimas y el que espera en Dios nunca queda avergonzado. Recuerda, mejor equivocarte buscando a Dios que acertar alejándote de Él. Porque Dios no te pide perfección en cada decisión, te pide obediencia, dependencia y corazón dispuesto. Y cuando caminas así, incluso tus errores se convierten en redención.